Habéis escuchado que nos decían de pequeños, niño, piensa antes de hacer las cosas, que no piensa al hacer las cosas. Piensa antes de hacer las cosas. También hemos escuchado, piensa antes de hablar, porque metes la pata. Hay que pensar antes de hablar. Pero muy pocas veces hemos escuchado, piensa antes de pensar. Y aunque eso nos suene a paradoja, tiene sentido. Piensa antes de pensar. O sea, reestructura tus pensamientos, reestructura tu mecanismo de pensar. ¿Con qué? Con la parada de pensamiento. O sea, antes de lanzar un juicio, o sea, antes de construir en tu mente una idea, una opinión, un motivo de acción, seguramente, antes de eso, replantéate y haz parada de pensamiento. Para el pensamiento y piensa en lo que vas a pensar. Es una reestructuración cognitiva. Y si nosotros hacemos eso como ejercicio, y al principio es forzado, ¿no? Tienes que pararte, tienes que respirar hondo, tienes que emplear tu tiempo, unos segundos antes de contestar en los conflictos, en las discusiones, en las situaciones, en las circunstancias. A mí, por ejemplo, mi mujer me hacía una pregunta, oye, este domingo vamos a ir al pueblo. Y yo tardaba en contestar. Y me decía, bueno, venga, dime sí o no, dime sí o no. Y yo decía, bueno, tenemos que pensarlo. ¡Ah! Tienes que pensarlo todo. Sí, tengo que pensarlo todo. A lo mejor eso es una tontería, pero yo ya había introducido en mi mecanismo la parada de pensamiento. O sea, analizar, y es verdad que cada vez luego se hace más rápido, ¿no? Luego cada vez no necesita, es casi automático, pero lo estás pensando. Estás pensando, ¿qué consecuencias va a traer si hago esto? ¿Qué consecuencias dejo de hacer si hago esto? ¿En qué me va a influir a mí? ¿En qué va a influir a los demás? ¿Qué consigo con esto? ¿Qué pierdo con esto? Es sopesar las consecuencias. Y en definitiva, ser responsable, porque eso es lo que significa. Ser responsable es ser consciente de que todo lo que hago repercute primero en mí y después en los demás. Pero ser consciente en cada momento, porque en cada momento serán diferentes las consecuencias. O sea, no vale saberlo. No vale, en este caso, estar informado. O sea, sí, yo sé que ser responsable es ser consciente de que todo lo que hago repercute en mí y en los demás. No, solo eso no. Tú lo has dicho bien, ser consciente. O sea, tienes que pararte, tienes que vivirlo, tienes que hacerlo. No solo con saberlo, no solo estar informado, sino trabajar en ello. Y llega un momento que se interioriza, eso se interioriza y ya no cuesta, sale mecánicamente. Y todo, antes de actuar, piensas en las consecuencias que eso puede traer. Entonces, yo generalizando, porque, claro, las circunstancias son muy variadas, las situaciones son muchas, generalizando, intentando resumir, no, la mayoría de las veces nosotros tomamos decisiones equivocadas. ¿Y de qué pensamiento salen esas decisiones? Salen del pensamiento de la huida. La huida. La persona que es inmadura
porque uno de los rasgos fundamentales del adicto es la inmadurez. Estaba muy bien lo que dijo una vez Javier Giraldez, que en un cumpleaños, que le dijo, todos cantamos el cumpleaños a una persona, y le dijo a la persona, ¿qué edad cumple? Y dice, yo 43. Y dice, ¿pero los tienes? Porque una cosa es cumplir años y otra cosa es tenerlos. Y la mayoría de los adictos cumplen años, pero no los tienen. Cumples 35, pero no tienes 35 años, porque no te comportas como una persona de 35 años, porque no tienes la madurez, la serenidad, el juicio, el sentido común, la responsabilidad de tus actos, la templanza, el dominio propio de tus emociones. Y tú podrás cumplir 35 años, pero no los tienes. Y es un rasgo fundamental del adicto, la inmadurez. La mitad de las cosas que hemos hecho no las hubiéramos hecho si hubiésemos sido personas maduras y hubiésemos tenido la edad que nos corresponde tener. No las hubiésemos hecho. Y ese rasgo de inmadurez, ¿qué fondo tiene? ¿Por qué somos inmaduros? Porque hemos huido del sufrimiento. Hemos huido. Y con sufrimiento hablo y abarco desde un sufrimiento grande y muy doloroso, como puede ser la muerte de un ser querido, una enfermedad grave, un accidente grave, un despido del trabajo después de muchos años y cosas así muy dolorosas, y una separación, una incomodidad. Cualquier cosa que me incomoda, cualquier cosa que me compromete, cualquier cosa que necesita un sacrificio por mi parte, cualquier cosita de esa, huyo de ella, porque me supone un sufrimiento, porque me supone un esfuerzo, porque me supone un compromiso. Y entonces andamos huyendo, y eso se traduce en búsqueda de placer. Búsqueda de placer. Porque la búsqueda del placer no es solo ir a buscar directamente algo que me produzca una sensación placentera. No, la búsqueda del placer es también la huida del sufrimiento. Uno huye porque no quiere sufrir. ¿Por qué no quiere sufrir? Porque busca placer. El placer de no sufrir. Se puede entender también. Así que el adicto y otras muchas personas, porque esto abarca a todo tipo de personas, pero lo que nos atañe y lo que nos corresponde es la personalidad adicta, ¿no? El adicto es una persona que ha estado hasta el día de hoy toda su vida huyendo. Toda su vida huyendo. Como un niño mimado, como un niño caprichoso, al que todo lo que le molesta hay que quitárselo, todo lo que tiene que esforzarse hay que evitárselo, al que hay que concederle todos los gustos, todos los caprichos, y si no concedérselos, permitir y favorecer que él los tenga o los obtenga. Y así hemos vivido. Y cuando no ha sido así, bueno, pues pataleta, rabieta, que entonces tiene un efecto amplificado todavía más. Porque entonces ahora sí que voy a huir de ese sufrimiento que me produce no haber sido complacido en mis caprichos y en mis deseos. Y entonces sí que tiro la casa por la ventana. O sea, un descalabro. Un descalabro. Y cuenta la leyenda que en un pueblo muy, muy lejano había un árbol de frutos dorados.
que todo el que comía del fruto sentía una paz, una alegría, un bienestar. Entonces allí, bueno, pues la gente de vez en cuando iba, cogía uno de los frutos dorados, se lo comía y ¡plum! ¡Uy, qué paz! ¡Uy, qué alegría! ¡Qué bienestar! Entonces había en el pueblo un chaval que se llamaba Luca, y Luca le pasó que falleció uno de sus familiares. Y entonces el hombre cogió una depresión, el muchacho, un dolor, un sufrimiento. Y entonces no sé quién del pueblo, un conocido del pueblo, dijo, pues ve al árbol de los frutos dorados. Y entonces él fue allí y cogió un fruto dorado y se lo comió. Y en ese mismo momento se le fueron todos los pesares, se le fue toda la tristeza, se le fue todo el dolor, le vino una paz, una serenidad, y el hombre se fue a su casa. Pero al tiempo volvió el dolor, volvió la cruda y nefasta y dura de aceptar realidad. Y entonces volvió a sentirse igual. Y dijo, bueno, pues ya está, vuelvo al árbol y me como otro fruto. Y volvió al árbol, cogió otro fruto dorado y se lo comió. Y de nuevo otra vez la depresión, el dolor, la tristeza, la amargura desapareció y volvió a casa. Pero al tiempo volvió a pasarle lo mismo. Y cada vez los periodos eran más cortos. De tal manera que llegó un momento que el muchacho, Lucas, no se separaba del árbol. Y estaba, cuando terminaba un fruto, cogía otro. Cuando terminaba otro, cogía otro. Cuando terminaba, en el afán de alargar constantemente todos esos momentos de cierta satisfacción, una satisfacción temporal, una satisfacción no duradera que le producían esos frutos. Pero hasta tal punto que no podía separarse del árbol. Y entonces, un día, el árbol le habló. Y le dijo, Luca, ¿qué pasa que no te vas? Bueno, pues como tú sabes, árbol, pues tú me produces cierto placer, me haces olvidar, me quitas la depresión, me quitas la tristeza. Dice, sí, pero esto no es solución, porque esto es una solución inmediata. Dice, tú mira, escarba bajo tus pies, a ver qué encuentras. Y entonces el muchacho empezó a escarbar bajo los pies, al pie del árbol, y dio con las raíces. Y las raíces estaban podridas. El árbol daba frutos dorados, pero las raíces estaban podridas, llenas de insectos comiéndose las raíces. Y entonces el árbol le dijo, ahí es donde está la causa. La solución no está en comer los frutos dorados, la solución está en sanar las raíces. Entonces, este cuento, con esta metáfora, lo que nos está diciendo es, no huyas. La solución está en enfrentar las situaciones, en enfrentar las circunstancias. Y esto os puede sonar, bueno, muy sencillo, muy evidente, muy lógico, muy comprensivo e incluso muy repetitivo. Y os puede sonar, sí, claro, la solución está en enfrentar las situaciones. Pero la pregunta es, ¿lo haces? Porque a lo mejor estás informado de esto. A lo mejor incluso estás acomodado a las situaciones que aquí se generan.
pero, pero realmente te estás transformando, estás haciéndolo, estás enfrentando con serenidad, con pragmatismo, con responsabilidad, con valentía, con integridad, con honor, las circunstancias dolorosas y desagradables de tu vida. Lo estás haciendo. Estás dominando tus emociones para que no se disparen como las de un niño caprichoso ante algo que no sale como tú quieres que salga. Estás reaccionando bien, con serenidad, con madurez, frente a la injusticia, a lo que tú consideras que es injusto, a lo que tú consideras que no es normal, que es ilógico, que no es razonable, porque la vida tiene muchos aspectos de esto y muchas circunstancias de estas, muchas. Y posiblemente, yo lo he dicho alguna que otra vez, posiblemente el 80% de las cosas que hagas el resto de tu vida, el 80%, no quieras hacerlas, no te gusten, no te vengan bien, no estés de acuerdo, pero tengas que hacerlas. El 80% de las cosas que hagas. O sea, que vas a tener que aprender a vivir haciendo la mayor parte de las cosas, las que no te gustan, las que no te apetecen. O sea, deja ya de ser el niño mimado, deja ya de ser el niño caprichoso, porque no se hace lo que uno quiere, se hace lo que uno debe, no se hace lo que quieres. Eso es una idea equivocada. Además, es una idea equivocada que se liga y se asume a la libertad. O sea, la persona que siempre hace lo que quiere parece sentirse más libre y es un esclavo. Es un esclavo de hacer siempre lo que quiere. Y cuando llega el momento en el que no puede hacer lo que quiere, entonces viene el problema. ¿Por qué? Porque es un esclavo, porque siempre hace lo que quiere. Mientras que la persona que elige lo que quiere hacer y lo que debe hacer y lo que tiene que hacer, esa es la persona verdaderamente libre. La que puede elegir, la que puede doblegar sus apetencias. Bueno, yo quiero hacer esto, me apetece hacer esto, puedo hacerlo, pero no es el momento, no es el lugar, no es el tiempo. Así que no lo hago. Esa es la persona verdaderamente libre. No el que te dice, pues yo hago siempre lo que quiero. Yo hago siempre lo que quiero. Bueno, pues eres un esclavo de hacer siempre lo que quieras. Porque el día que no puedas hacerlo, viene la frustración, viene la impotencia, vienen esas emociones y esos sentimientos desagradables. Y ahora, seguido a eso, como no estás acostumbrado a enfrentar esas emociones negativas, ¿qué vas a hacer? Vas a ir al árbol y vas a comer del fruto dorado para que se te pasen esas emociones negativas a las cuales no estás acostumbrado a gestionar. Entonces, ¿de qué se trata? De enfrentar todo lo que venga, todo lo que venga. Y entonces una comunidad terapéutica es una fábrica de situaciones que generan esas emociones a las cuales tú te tienes que enfrentar. Y enfrentar maduramente, responsablemente, esforzadamente y correctamente. Es un ejercicio, es un entrenamiento para la vida, porque luego la vida es así. Y todo el que tú ves, pobrecito, fuera de la sociedad, fuera de la vida, y lo ves marginado en la cuneta y lo ves inadaptado, gran parte de esa inadaptación viene de ahí, viene del no ser capaz
de hacer lo que debe hacer en todo momento, sacrificando las apetencias, sacrificando la razón o tu razón, sacrificando tu sentido de justicia, tu sentido del derecho, tus estructuras mentales. La persona que tiene esa capacidad de doblegar esa rigidez en sus estructuras mentales es capaz de adaptarse y por lo tanto de avanzar y de sostenerse y de vivir. Si no, la vida se vuelve insufrible y como nadie puede vivir una vida insufrible, tienes que ir a buscar frutos dorados, porque es que no se puede vivir. Claro que no se puede vivir toda la vida huyendo, no se puede vivir toda la vida cargando un peso enorme, no se puede vivir toda la vida nadando a contracorriente, no se puede vivir toda la vida amargado, toda la vida depresivo, toda la vida triste, toda la vida. Entonces, como decíamos ayer, decíamos, bueno, ponte en este lugar, ponte en el lugar de afrontar las situaciones, afrontar las circunstancias como vengan y además afrontarlas correctamente, con sabiduría, con serenidad, con sentido común, con responsabilidad, con honestidad, o sea, con valores, afrontar las circunstancias con valores. Y esto, al final, no es gratuito, sino que tiene beneficio y tiene fruto. Y esto sí tiene fruto. Yo no sé si será dorado, porque el dorado del otro fruto del árbol puede ser golden ese o golfi. ¿Entiendes? Puede ser oro falso. Pero yo no sé si los frutos que dan la responsabilidad, el esfuerzo, el trabajo, el hacer, perdón, el hacer lo que se debe y no lo que quiero. El fruto que trae eso es muy grande para la vida. Es muy grande. Te coloca en posiciones de honor. Son posiciones de honor y posiciones de éxito. Que eso sería otra cosa de la que podríamos hablar. ¿De qué es el éxito? Porque hoy en día está tan deformado ese concepto que al contrario, vosotros sois personas que vais a alcanzar el éxito y no lo sabéis. Y creéis que sois fracasados, que sois... ¿Qué decía Javier ayer? Para que la sociedad vea que de lo vil y menospreciado salen gente como él. Gente con un espíritu de superación enorme, admirable. Personas que volvemos a reconstruir las veces que haga falta nuestra vida de cero y la volvemos a levantar. Las veces que haga falta. Gente que hemos sido capaces de volver a reconstruir nuestros hogares, nuestras familias, que habían estado deshechas, que habían estado rotas completamente. Y las hemos vuelto a reconstruir con responsabilidad, con esfuerzo, con entrega, con honestidad, con integridad. Eso, a ver, que venga alguien y me ponga otra medalla al lado que tenga más éxito que esa. Ni el campeón de salto de altura mundial tiene más mérito que nosotros. Y ese es el éxito de una persona. Y hablábamos ayer también de ser cada día mejor. Que quién no quería ser cada día mejor. El éxito de la persona es la persona que cada día es un poquito mejor que ayer. Ese es el éxito del ser humano. Porque si tú calibras el éxito en dinero, te voy a contar una anécdota. Yo no sé si tú eres del tiempo de
de Onassis, o te suena Onassis. Onassis fue un judío que llegó a Nueva York con muy poco dinero, pero con mucho talento y muchas capacidades a nivel empresarial. Y el hombre empezó a hacer dinero, y en esa época, la época de los años 60, 50, 60, 70, incluso fue el hombre más rico del mundo. Más rico. Todavía queda familia y queda testamentería de él. Pues precisamente cuando falleció este hombre, pues había dejado unos testaferros, había dejado un notario y había dejado un testamento, ¿no? Y entonces cuando se reunió toda la familia en el despacho del abogado de Onassis, bueno, pues familia, vamos a abrir el testamento del señor Onassis, el hombre más rico del mundo. Y cuando abrieron el testamento y lo leyó el notario, ¿qué te crees que dejó Onassis en el testamento? Lo dejó todo. Lo dejó todo. Y entonces, ¿dónde está el éxito? ¿Dónde está? Porque eso es la herencia. ¿Vale? La herencia es lo que se deja. Pero luego hay otra cosa, que es el legado, que es mucho más importante que la herencia. Pues la herencia no trae nada más que ruina y peleas, y discusiones y separaciones. Pero el legado que se deja en los corazones de las personas, con el ejemplo, con el testimonio, cómo ha sido la persona en vida, eso enriquece a todo el que le haya llegado ese legado. Entonces procura dejar legado más que herencia, porque si dejas herencia es un error de cálculo. Has calculado mal, te has ido y has dejado cosas que no has disfrutado, dinero que no has gastado, pero si es que herencia no hay que dejar, porque uno tiene que llegar a la cuenta de resultados a cero. Si te sobra y te muere y te sobra, has calculado mal. Uno no tiene que dejar herencia, tiene que dejar legado. Y ese va a ser nuestra línea del día hoy. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué legado voy a dejar? O simplemente titularlo, ¿no? Como si fuera un libro o una película, El legado. Legado, ¿sabéis lo que es, no? Lo acabo de explicar. Muy bien. Pues, ¿qué tal si lo proclamamos para grabarlo en nuestros corazones y proponernos, ¿no? De ahora en adelante, proponernos construir un legado que dejar, no tanto una herencia de cosas que se carcomen, que se pudren, o de dinero que trae diferencia, trae separación, trae enfado, sino dejar un legado en el corazón de las personas a las que amamos, las que nos amaron, las que vivieron con nosotros, las que vieron cómo superamos esta enfermedad que se ha llevado a tanta gente por delante, que desgraciadamente se llevará, y que podamos nosotros dejar el legado de que de esto se sale, de que somos más que vencedores y de que podemos con todo lo que nos echen. Entonces, grabamos eso en nuestros corazones, rotulándolo con el legado y lo proclamamos a viva voz a la de 3. 1, 2 y 3. ¡El legado! Muy bien.